pública. Iba una cohorte de adulones, iba a ver cómo se levantaba el rey. Incluso se consideraba un gran honor asistir o estar habilitado para asistir a las levantadas del rey. Hasta sus diarias incursiones en el retrete eran seguidas por funcionarios y cortesanos. Y era grandísimo honor para cualquier mortal bien nacido poder acompañar a su majestad en tan íntimos menesteres. Y no era nada infrecuente que el rey otorgara esperadas audiencias a sus peticionantes en el momento en que su Alteza Real descomía las reales viandas. Dichos nobilísimos detritus eran depositados en una vasinilla, que como no podía ser de otra manera era de oro, y para recordar que el contenido de la misma era, como usted comentó, parte del todo y el todo mismo, al pasar por los salones emperifollados de espejos, el valet encargado de llevar esas regias era saludado por nobles que inclinaban la cabeza para saludar el paso de su Alteza Real, reducida, eso sí, a su más decantada expresión orgánica. Como ve, dice, en todas partes se cuecen y evacúan habas. Está muy bien lo de Kilian, siempre. Gracias, Kilian. Al comienzo del libro séptimo de la República, inmediatamente después de hablar de la línea dividida, como saben todos los que escuchan el programa de Tinelli, me estoy refiriendo al libro de Platón, claro, Sócrates le pide a Glaucón que se imagine la siguiente escena. Mira, dice Glaucón, Sócrates, que por cierto es un personaje de Platón. No dije nada. Le dice, mira, Glaucón, imagínate a unos hombres viviendo en una caverna. La entrada de la caverna ocupa toda la fachada. Los hombres se hallan en el interior de la caverna desde la infancia, encadenados en el cuello y las piernas, de modo que no pueden moverse ni volver la cabeza tampoco. Lo único que pueden ver es el fondo de la caverna. ¿Estamos, Glaucón? Sí, dice Glaucón, que sí a cualquier cosa. Fuera de esta, dice Sócrates. ¿De cuál? Pregunta Glaucón. De esta, dice Sócrates. Cuando entra el Cibiades en ese momento. Es la caverna. Dice, sobre una altura brilla un fuego. Hay un fuego, una hoguera. Entre el fuego y los hombres de la caverna se interpone un camino elevado sobre un muro, camino alto. Así que imagínate, Glaucón, los tipos, así como te los dije, en la caverna mirando para el fondo, afuera un fuego, y entre el fuego y la caverna un camino elevado, un terraplén. Sí. A lo largo de este camino hay hombres que acarrean objetos de toda clase. Llevan figuras de hombres y animales, de piedra y de madera. Hablan, o algunos hablan y otros permanecen silenciosos. Los hombres encadenados de la caverna, Glaucón, dice Sócrates, se parecen a nosotros. Ah, sí, dice Glaucón, ¿por qué? Cada uno de ellos ve lo mismo que sus vecinos, o sea, sombras proyectadas por el fuego sobre el fondo de la caverna. La sombra de los tipos que pasan por el caminito se proyecta en el fondo de la caverna, y eso es lo que ven los pobres niatos que están mirando para el fondo de la caverna. Y dice, cuando estos tipos hablan entre sí, creen que hablan y describen las cosas reales, cuando en verdad ven y describen solamente sus sombras. Lo mismo le sucede con las voces que oyen desde afuera, desvirtuadas por el eco. En realidad no son las voces reales de los personajes, sino ecos desfigurados que llegan después de rebotar en el fondo de la caverna. Y dice Sócrates, si le quitaran las cadenas a uno de los prisioneros y se le obligara a levantarse, volver la cabeza y mirar la luz que viene del exterior, por de pronto quedaría cegado. La demasiada luz confunde, enloquece a quienes no están acostumbrados a eso. Si se le dijera que había estado viendo durante toda su vida apariencias, que recién ahora está ante las cosas reales, pues el tipo no sabría qué decir. Lo más probable es que juzgara más reales las cosas anteriores, las que había venido viendo en el interior de la caverna, y si se le obligara a mirar de frente la hoguera, pues no hablemos, porque
se enloquecería. Pero, si a este hombre se le empezara a habituar a la visión de las verdaderas realidades y no las apariencias, bueno, terminaría por descubrir que lo que había visto hasta entonces eran meras sombras. Se acostumbraría a ver las cosas mismas, que en definitiva son modelo de aquellas imágenes. Y más tarde iría elevándose hasta que al final podría ver hasta el propio sol, si me apurás, Clau. O Glaucón. Glaucón. Digo yo porque... Bueno, entonces se alegraría el tipo del cambio. E incluso empezaría a tener una cierta piedad por aquellos pobres tipos que aún siguieran encadenados. Y no solo les tendría lástima por creer que ven cosas reales, cuando ven solamente apariencias, sino por creer que los honores y recompensas que reciben o que ellos mismos se otorgan entre ellos son cosas valiosas. Y si regresara este hombre a la caverna e intentara convencer a la gilada de que vive en un mundo de sombras, los giles, en vez de agradecerle sus esfuerzos para liberarlos de las cadenas, bueno, le echarían en cara su petulancia, y hasta es probable, dice Sócrates, que trataran de matarlo, cosa que le pasó al propio Sócrates. Los que han visto la realidad, Glaucón, elevándose hacia las alturas del mundo inteligible, en general no desean abandonar ya este mundo luminoso de la verdad. Y cuando se hallan entre los giles, suelen tener un aspecto ridículo y torpe. Han visto la luz, han visto la verdad, vuelven allí donde solo se da crédito a la falsedad y al reflejo y a la sombra y a la apariencia, y allí, en ese mundo aparencial, tienen un aspecto torpe, siendo como son depositarios de un saber mucho más profundo y verdadero. Hay dos turbaciones posibles. La turbación del que, habiendo estado en la oscuridad, emerge la luz. Esa es una turbación. Dice, ay, ¿qué pasa? Pero hay otra, no menos poderosa, que es la de aquel que, estando acostumbrado a la luminosidad, se mete en el mundo de la tiniebla. Y en ambos casos se produce una sensación de torpeza. El que estaba en la oscuridad, desde luego, no ve cuando la luz es demasiada. Pero el que viene del mundo de la luz, cuando entra en una habitación en penumbras, tampoco ve. Digo, esta es ni más ni menos que la famosa alegoría de la caverna de Platón. Sócrates habla aquí, según lo cita su discípulo y divulgador, el finado Platón. Y ahí Platón parte hacia la idea de que la educación debe llevar a los hombres a contemplar la verdadera realidad, y que bueno, hay que educar a la gente para que lleguen a eso. Pero claro, como no todo el mundo está preparado, dice Platón, no viene mucho al caso esto que digo, pero me acuerdo. Entonces habrá que educar a los más capaces, y de estos más capaces saldrá lo que para Platón es el modelo deseable de gobernante, que es el filósofo gobernante, tanto sea porque sea un rey que filosofe, o un filósofo que se haya hecho rey. Pero expuesta que se hubo la susomentada alegoría, diráse que es posible extraer de ellas algunas sensaciones menos profundas tal vez que aquellas extraídas por Platón, pero no menos edificantes. No solamente se refiere o es funcional esta alegoría en el plano de la gnoseología. ¿Está bien? Sí, claro. Sino también, me parece a mí, en los caminos más pedestres de la cotidianidad. Y es verdad que
salir a la luz, después de estar mucho tiempo entre penumbras y entre penumbrosos, y volver con la noticia de lo que la luz es, no suele ser tarea muy recompensada, que digamos. Y efectivamente, como dice Sócrates, cuando uno sale de la caverna, alcanza a vislumbrar la hoguera y la realidad de las cosas. Y vuelve y le dice: che, muchachos, ¿ustedes saben que hay una hoguera así, así? Con toda frecuencia es marginado, es difamado. No digo que le pase lo que a Sócrates, pero mucho crédito, que digamos, no se le da. Yo que no he salido de la caverna y que estoy ahí mirando para el fondo y encadenadas mis piernas, mi cuello y aún mis entendederas, porque estas cadenas de hoy son cadenas más poderosas que las que había en tiempos de Platón, cadenas que quizá no lastiman ni aprietan, pero que son más seguras. Aquellas cadenas podían romperse haciendo fuerza, y estas quién sabe. A veces la fuerza que hacemos para romper las cadenas son las cadenas. Pero... No está mal eso. No está nada mal eso. Pero a veces me parece, por ejemplo, desde adentro de la caverna, que no estoy viendo sino sombras, y que a mis espaldas, exactamente a mis espaldas, hay una realidad que no se me muestra. Hay una hoguera que las cadenas me impiden ver. Yo no he salido y no he visto la hoguera. Sería muy soberbio postularme como uno que ha salido de la pieza y ha vuelto con la noticia de que hay una hoguera. Pero sí he conocido a algunos que han salido. Y he sabido lo que les ha pasado. No le han dado crédito. No le han dado crédito en esa pieza de penumbras donde todos miran hacia el fondo, presos de cadenas que ni ellos saben que existen. Digo, los he visto regocijarse en esas imágenes, los he visto, como dice Platón, otorgarse premios y distinciones unos con otros, creer que esos premios son valiosos y despreciar al que ha venido de afuera, con la noticia de una realidad que en esa umbrosa habitación se desconocía. Creo que era Juan el que decía, ¿no? La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no las comprendieron. Eso sí. Yo que estoy tan preso en la silla como los demás, quisiera hoy no postular un esfuerzo para librarnos de las cadenas, pero sí un esfuerzo para al menos sospechar que a nuestras espaldas hay algo que las sombras proyectadas en el fondo de nuestra habitación no alcanzan a revelar. Nada más que eso. Y que cuando venga alguien que ha hecho el esfuerzo de librarse de esas cadenas, esfuerzo que a veces consiste en la aniquilación de uno mismo, lo recibamos, si no con comprensión, que a veces nos está vedada, al menos con una cierta admiración, con un cierto cariño. Digo, como se mira a los héroes que son capaces de proezas que a nuestra vida pequeña y burguesa le es vedada. Nada más que eso, pero una última. Yo no doy consejos, pero ¿acaso la única salvación es la desconfianza? La desconfianza en las sombras que vemos. Tal vez empezamos a pensar que aquello que desde la infancia, como dice Platón, se nos viene enseñando, podría no ser cierto. Aunque sea, le obligaremos a quienes proyectan esas engañosas sombras a ser un poco menos groseros en sus engaños, lo que ya es algo. Y pensando en eso, Alejandro, se me ocurre que hay 3 malas noticias, en principio, con esta charla que usted acaba de intentar abrochar. La primera es que la alegoría es una de las peores figuras que se conocen en la literatura para tratar de enseñar algo. Sí, en principio porque la alegoría obliga a una fidelidad perpetua y a veces demasiado extensa, siendo que el mundo no funciona así.
La segunda mala noticia es que la realidad, más allá de todo esto, no es otra cosa que eso que sucede en el marco de la caverna, en el marco de la proyección de sombras. Esto es, si la realidad es aquello en lo que uno se mueve y tener éxito significa destacar, sobresalir en aquel marco en el que uno se mueve, la realidad, la única y verdadera, es aquella que está sucediendo allí adentro. Y todo lo otro, todo lo demás es, según nuestro amigo Verlaine Literatura, pero según cualquier otra mirada, la posibilidad justamente de un gesto heroico, aquello que produce ciertos codos en la historia. La tercera mala noticia se me ocurre que es aquella que podemos tratar de vislumbrar también como entre sombras, y es que aquellos que fueron nunca volvieron. Esto es, cuando se va hacia esa mirada, no se vuelve jamás. De modo que quizás una dedicatoria posible en este marco es para aquellas personas que, habiendo ido y aún habiendo regresado, no han producido justamente este efecto de locura o de extraño espasmo que se produce en medio de las miradas rústicas y torpes de aquellos que están regocijándose en los premios que se dan entre sí las personas que viven en las sombras, sino que se contentan con generar pequeños destellos, pequeños brotes de pensamiento en los que no hay ningún consejo, sino simplemente el consejo supremo de la duda. Para esa gente, estos destellos. Adelante, don Ignacio. En todas las telenovelas, no tanto en las telenovelas de la tarde donde hay algunos dramas de amor, ¿no? Pero en esta serie nueva de telenovelas juveniles siempre suceden cosas cotidianas. Siempre. Y fíjese que es extraño porque aún en las más livianas comedias norteamericanas, del cine norteamericano, siempre aparece la aventura, digamos. Un hecho policial. Una discontinuidad en la vida diaria. Claro. Un hecho extraordinario. Eso. Que viene a perturbar la vida diaria. Ahí no. Siempre en la vida diaria uno se enamora de fulana, fulana se pelea, no suceden grandes cosas. ¿Por qué será? Respuesta. No hay respuesta. El querer darse un gusto a veces requiere grandes sacrificios. Eso me sucedió por querer verlo con Mirta. Me levanté a las 13 de la madrugada, valió la pena, gracias, dice Fina de Avellaneda. A los conductores de programa. Le andan atrás. Le andan atrás. Y le insisten para que le hablen y que si no le dan ni bola, Ni bola también ahí. Claro. Lo que le pasó al fotógrafo lo tiene merecido. Él lo discriminó al bueno de Dorio y la venganza fue terrible, dice Delma de Castellán. Que le robaron el trípode del fotógrafo de gente. Sí. Le empieza a gustar el vermú, elabora toda una ética del vermú. El poder digestivo. Que es digestivo, que es bueno, que estimula, sienta bien. Y que detesta el vermú y en cambio ama el chocolate con churros, elabora una ética del chocolate con churros. ¿Y cuál es la actitud noble en este caso? No muy distinta, pero es esta. A lo mejor a usted le gusta el chocolate con churros y se lo toma el chocolate con churros. Pero tiene que tener el valor de saber que es pecado. Si usted no puede resistir las tentaciones, y aclaro que yo tampoco, y tiene que ser canalla, ségalo. Pero después, a pechugar. No invente una preceptiva que enaltezca la canallez. No. Diga, mire, lo siento, soy un canalla. Soy un canalla, voy a tratar de enmendarme, pero por ahora no puedo. Eso es lo que hace un tipo. Y sí. Esta no, que ese no, que le haga, que las amigas, que mis cosas. ¡Anda! Dejate jorobar. Tiene razón Gustavo, lo que pasó acá es mentira. Es todo mentira. Es el amor del otro tipo, el Aníbal. Aníbal ese, que sí. Ya salía, además las amigas eran una tapadera para salir con Aníbal. Claro, que no salía con las amigas salía con las amigas y por ahí ¿sabés quién caía? Sí. Aníbal, sabe. Que eran amigas de Aníbal las tipas. Eran amigas de Aníbal. Le hacían chogán con Aníbal, sí. porque Aníbal le pagaba copetín. A las amigas. Es primo de alguna, Aníbal. Vio que las amigas siempre tienen un primo. De alguna o algo, siempre entre bueyes no hay cornada. Sí. ¿O sí? Sí. Bueno, vamos a dedicarle a Gustavo. Y Aníbal también. Y Aníbal también, este sector del programa. El insistidor, Aníbal.